Vamos a la unidad número 7. La unidad número 7 se llama enlaces químicos. Y bueno, vamos a ver los que son los tipos de enlace, qué son, ¿verdad? Para qué sirven, sus propiedades, cómo diferenciarlos, sus características. Bueno, fíjense bien. Este, Primero, pues vamos a ver lo que son los enlaces iones, ¿verdad? De iones. Debemos entender que en la materia es todo lo que nos rodea, exactamente, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio, exactamente. Por esta materia tiene que tener una explicación de cómo está formada, cómo se forma. Y los iones, fíjate bien, prácticamente van a ser cargas eléctricas. Aquí yo quiero aclarar algo. Los modelos atómicos que hasta hoy nos han presentado, ¿verdad? Han sido una mentira. En excepto el modelo cuántico de Edwin Rödinger. Nosotros vimos la historia de los modelos atómicos. No sé si lo recuerdan en la unidad que estamos terminando, que bueno, que dejamos atrás y vimos los modelos. Ahora, si recuerdan, vimos el átomo de Demócrito, que ellos decían que, por ejemplo, un ladrillo estaba formado por ladrillos más pequeños. Luego vimos el átomo de Dalton, ¿sí? Que consideraba que era este, una esfera que no se podía dividir. Luego vamos al átomo de Thomson, ¿sí? John Thomson, y este encuentra el electrón, ¿sí? Con su experimento de rayos catódicos. Luego vamos, bueno, y el de Thomson era el del budín de pasas. Él decía que tenía incrustado las cargas, ¿verdad? Ok, Thomson encuentra lo que es el electrón, ¿verdad? Con su experimento de rayos catódicos, ¿sí? Estas tienen carga negativa, dijo él, concluyó, y tienen masa. Eso es lo que dijo Thomson con su experimento de rayos catódicos. Luego nos vamos a Rutherford, Ernest Rutherford, y este a través de su experimento de rayo de partículas y la lámina de oro, vio que las cargas positivas se desviaban, ¿verdad? Cuando chocaban con la lámina, porque la lámina también tenía cargas positivas. Y se dio cuenta entonces que el átomo tendría que tener un modelo planetario, como esto, ok. Y que el electrón descubierto por Thomson, ¿sí? Thomson giraba alrededor del núcleo, ¿sí? Thomson no pudo determinar que los átomos, los electrones giraban alrededor del núcleo, sino que nada más descubrió la existencia del electrón, ¿sí? Se dio cuenta que el electrón tiene carga negativa y que esto tiene masa, o sea, el electrón tiene su propia masa. En cambio, Rutherford dijo que esto que había descubierto Thomson era así, pero que el rayo que él tiró a la lámina de oro se desviaba y era porque el rayo que tiraba era carga positiva y la lámina estaba cargada en unas partes de la lámina positivamente, entonces estas se desviaban. Acuérdense, cargas iguales se repelen, ¿verdad? Y cargas contrarias se traen. Ok, luego viene lo que era el modelo de Neil Bohr, que también es una especie de modelo planetario, ¿sí? Porque él dice de que estas son órbitas, solo que dice de que en cada órbita hay niveles de energía, ¿sí? Y el átomo cuando está, fíjate bien, en su estado basal, decía él, o excitado, perdón, fundamental o basal, es cuando está más cercano al núcleo, es porque tiene más energía, está más pegado al núcleo. Y él decía que es más difícil que un elemento perdiera un electrón en los primeros anillos que en los últimos anillos, porque esto va por niveles de energía, ¿sí? De niveles y subniveles de energía. Muy bien, dijo que de Rutherford se había equivocado en algunas cosas y bueno, ahí lo vimos en la presentación. Y luego viene el modelo de Rödinger, ¿sí? El cual dice que no es como estos porque el, el átomo no debe de ser, fíjate bien, no se tiene que tomar como un modelo planetario porque no son, fíjate, como fuerzas
magnéticas o gravitatorias, sino que estas son fuerzas eléctricas. Y si te fijas lo que estoy haciendo yo, Rodinger lo manifiesta como una nube cuántica, que quiere decir cuántico, que el átomo, perdón, que el electrón se puede ubicar, es tan rápido su movimiento que él puede ubicarse, ¿verdad? En un mismo lugar, perdón, ajá, en un mismo tiempo. Puede estar arriba y puede estar abajo. Eso es la superposición. Y bueno, también no sé si les hablé del experimento o la paradoja del gato de Rodinger. Sí, el gato que está vivo y a la vez está muerto. Bueno, entonces ya retroalimentamos los modelos y para que entendamos, ¿verdad? Los iones van a ser cargas eléctricas, ¿sí? Estamos hablando de fuerzas eléctricas, no de fuerzas magnéticas ni mucho menos de fuerzas gravitatorias. Por eso estos, ¿verdad? Quedaron en el pasado y son mentiras. Ahora, en los libros han quedado las imágenes, ¿verdad? Y las imágenes aquí están, ¿verdad? Todavía las utilizamos porque es como que lo más gráfico para poder enseñar, pero en realidad tendríamos que estar enseñando con esto, ¿ok? Valga la aclaración, ¿verdad? Para no estarte engañando, ¿ok? Entonces, pero tenemos los iones que son cationes y los iones que son aniones. ¿Cuándo va a ser un catión? Cuando fíjate, se quede cargado positivamente, o sea, pierda un electrón o lo done y entonces tenga, vaya, un ejemplo del cloro, te voy a poner el cloro, tiene 17 protones y 17 electrones. Ok, pero ¿qué tal si el cloro, digamos que el cloro muy difícil va a perder porque él es muy electronegativo, él al contrario, él gana, pero digamos que pierde un electrón, entonces ya no tendría 17, sino que tendría 16. Ahora, ¿cuál es la carga que predomina? Predomina la carga positiva, por eso ese se convertiría en un cation, ¿ok? Ahora, un anión, ¿sí? Va a ser cuando el cloro tienes 17 protones y digamos que ha ganado un electrón más, 18, 18 electrones. Entonces, se va a convertir en un anión. Ok, ya aclarado lo de las cargas, ¿por qué necesitan robar algunos? Fíjate bien, ¿por qué algunos elementos necesitan robar electrones? Por ejemplo, la sal, y que es bien abundante en las playas y en los océanos. Fíjate que es un proceso natural porque si te acordás, el cloro es del grupo 17, pero la sal se compone así, cloruro de sodio. Ahora, este es del grupo 1 y este es del grupo 17. Los del grupo 1, bueno, creo que te lo expliqué en la electronegatividad, pero lo voy a volver a hacer. Digamos que está el grupo 1 y 2 aquí y aquí está el grupo 17. Ok, los del grupo 17 siempre se ven atraídos por los del grupo 1 o grupo 2. O lo contrario, los del grupo 1 o 2 se atraen por los del grupo 17. Estos son muy negativos y estos son muy positivos. Y como puedes ver acá, aquí hay una polaridad, ¿sí? Y lo estoy aclarando porque las moléculas, los enlaces químicos que vamos a ver a continuación tienen que ver con eso, con la atracción de cargas. Entonces, si te fijas, cloro está por acá y sodio es por acá. Es como el segundo, tercero, por ahí, no lo recuerdo bien. Entonces, que va a ir a hacerle al cloro, bueno, los de acá les encanta regalar o donar electrones. Y los de acá les encanta tomar o robar electrones. ¿Para qué lo hacen? Porque el grupo, fíjate bien, el último grupo, que es los gases nobles, el grupo 18, son 18 familias, 18 grupos, pero el último grupo tiene una estabilidad de 8 electrones en su última capa o en su último orbital, como lo dijo Neil Bohr, ¿verdad? Entonces, y Neil Bohr hablaba de la energía. Entonces, cuando ellos tienen 8 electrones en su último anillo o en su último orbital, llamémoslo así, la naturaleza, digamos, de los químicos, ¿verdad? Es tal que se siente más cómoda, por decirlo así, más estable. Y es por eso que van a buscar asociarse con otro elemento, donando electrones o robando o aceptando electrones, como es el caso del cloro y el sodio.
Entonces, la teoría del octeto de Lewis consiste en eso, en tener un átomo estable, ¿sí? En su último orbital o su último nivel de energía. Ahora, vemos acá que tengo ese ácido clorhídrico y el hidrógeno solamente tiene un electrón girando alrededor de su núcleo. Todos entendemos eso, ¿verdad? Porque en la tabla periódica es el número uno. Y entonces solamente él tiene esto, ¿sí? Un electrón girando alrededor del núcleo. En cambio, el cloro tiene 17 electrones girando alrededor de su núcleo, pero el cloro en su última capa de valencia solamente tiene 7 electrones. Necesita llenar este vacío para ser un átomo estable, ¿verdad? Entonces, al combinarse con el cloro, ver la oportunidad, por supuesto le dice que sí, casémonos, y comparten esa estabilidad. El beneficio es para ambos, ¿sí? El beneficio porque uno dice, bueno, entonces el hidrógeno se quedó suelto, la materia desapareció. No, 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 la materia no puede destruirse, no puede crearse, se puede transformar. Y bueno, vemos ahí, ¿verdad? Lo que estábamos hablando sobre los iones de cloro. Hoy sí, vamos a la temática. Casi son las 5, te voy a robar, ¿verdad? Unos 6 minutos más después de las 5 para que te quede terminado este tema. Y fíjate, no me tardo mucho. Los tipos de enlace, pues voy a tener el enlace iónico, voy a tener el enlace covalente, metálico, y hay uno más que se llama puente de hidrógeno. Y te voy a explicar qué es un puente de hidrógeno. Ya habíamos hablado, creo que de algunos enlaces, y bueno, pero ahora creo que nos va a quedar más claro. Sí, aquí hay un ejemplo, fíjate, es la unión entre iones de cargas opuestas. ¿Por qué opuestas? Porque este es positivo y este negativo. Ya dijimos por qué, ¿verdad? Según la tabla periódica. Ahora, en el enlace covalente, ¿verdad? Es la unión por compartición de electrones. Vamos a compartir electrones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El enlace covalente lo va a hacer por cargas también. Y a eso le vamos a llamar polar, ¿verdad? Cuando son cargas distintas. Y lo va a hacer apolar cuando no importa la carga. Puedo tener negativo con negativo o positivo con positivo. Pero tienen sus peculiaridades. Ya las vamos a ver, sus particularidades, perdón. En enlace metálico, bueno, como su nombre lo dice, estos son enlaces entre metales y los puentes de hidrógeno van a ser aquellas sustancias que se puedan combinar con el agua, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Veamos lo que es el enlace covalente. Tenemos el primero, bueno, dijimos que se dividían en dos y aquí está la división, ¿sí? El enlace covalente, vamos a tener el primero, el no polárico, ¿sí? No polar, ¿verdad? El no polar. Ahora, ¿por qué aquí es no polar? Porque no le importa la carga, no le importa el polo, ¿sí? Y, por ejemplo, acá tengo la molécula del flúor 2. ¿Qué está pasando? Se está compartiendo un par de electrones, ¿sí? Entre el mismo flúor. Entonces, yo tengo flúor 1 más flúor 1. Entonces, voy a tener igual a flúor 2. Ahora, si acordamos, el flúor es negativo. Aquí no le está importando la carga, más o menos. Los dos son menos, pero está siendo, ¿sí? un, una molécula del mismo, ¿verdad? Elemento, sí, químico. Entonces, este es no polar porque no le interesa la carga. Ahora, nos vamos a las moléculas como el agua. Estas son polares porque, por ejemplo, el oxígeno es negativo, está en los no metales, y el hidrógeno no es metal, pero es positivo. Entonces, aquí vemos que hay una atracción entre cargas, ¿sí? Y esto le vamos a llamar polar. El agua solo va a diluir aquellas moléculas que sean como ella, polar. Por ejemplo, la sal. La sal, aunque es un enlace iónico, el agua lo puede diluir.
y por enlaces o puentes de hidrógeno, estas se van a combinar con el cloro y con el sodio. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Ok, yo lo he puesto aquí en grande, ¿sí? Los enlaces covalentes no deben ser metálicos. Si te fijas, voy a tener las cargas contrarias, pero no son metales, ¿sí? Igual acá, tengo cargas iguales, pero no son metales. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo esto? Esto es negativo y esto es positivo. Pero ¿sería un enlace covalente esto? No, no lo sería. ¿Por qué? Porque debe de cumplir esa condición. No debe de ser metálico. ¿Ok? O sea, no debe de unirse en un metal con un no metal. Pero tienen cargas diferentes, ¿verdad? Y son polares. Sí, pero no se clasifica acá. Para eso hay un tipo de enlace que, en donde se va, fíjate, en donde cabe. Bueno, las propiedades de los enlaces covalentes serían las siguientes. Propiedades, las voy a anotar porque no las tengo en la presentación, pero creo que es un buen punto para ponerlas. Son malos conductores. Malos conductores, ¿sí? ¿De qué? De electricidad. Eléctricos. Punto número 2. Ok, propiedades, dijimos. Tienen baja dureza. Son blandos. Blandos. Ok. Punto número 3. Son insolubles. Insoluble significa que no se pueden disolver, ¿verdad? Ahora, profe, pero el agua, fíjate bien, él disuelve, no lo disuelven a él disuelve, para aclarar, ¿verdad? Ahí, este punto número 3, que son insolubles. El agua, él disuelve, no lo disuelven a él, ¿ok? El agua se combina. Bien, nos vamos al enlace iónico. Y bueno, lo más importante pues es un iones de signo eléctrico contrario, ¿sí? ¿Y por qué contrario? Porque ya dijimos, ¿verdad? Un positivo junto con un negativo y la característica también no debe de combinarse con metales, ¿sí? No debe de combinarse con metales, perdón, o combinar metales con metales, perdón, no puedes combinar metales con metales. ¿Sí? No podemos combinar, repito, metales con metales. Aquí no va a ser válido, no vamos a poder hacer eso. Así que veamos, tenemos un ejemplo del ácido clorhídrico, ya lo vimos, negativo, positivo. Tenemos, por ejemplo, un metal que es sodio y cloro y un no metal, negativo y positivo. ¿Sí? Así podría tener una combinación como por ejemplo esta, cuando nos cepillamos, cloruro de calcio, sí, el flúor, cuando, cuando nos cepillamos, por eso no es muy bueno cepillarse más de 3 veces al día, mira, porque el flúor le va a robar electrones al calcio que hay en los dientes y los va a desgastar, sí, les va a quitar el esmalte de calcio. Entonces, lo ideal es 3 veces al día, no más, ¿verdad? Ahora, hay quienes tienen manía de cepillarse, entonces ahí se están desgastando su dentadora porque el flúor es un elemento sumamente negativo. ¿Y qué estamos haciendo? Una combinación iónica. Okay. Tengo uno metal con un metal, ¿sí? Ok, la otra es que buscan, si te recordás, buscan la estabilidad de la regla del octeto. Los electronegativos del grupo 17 van a buscar que su último orbital giren 8 electrones. Estos forman cristales, voy a poner acá que forman cristales. Estos forman cristales, son solubles en agua.
en agua. Los enlaces iónicos se pueden disolver en agua por la carga, por la polaridad, porque son poláricos. Y bueno, sus propiedades son las siguientes. Al ser cristales, bueno, por acá voy a poner las propiedades. Veamos qué son. Bueno, me queda poquito tiempo ya. Me voy a apurar. Sus propiedades, fíjate bien, al ser cristales son fuertes, son enlaces fuertes. Pone a calentar o querer fundir un gránulo de sal, no lo vas a fundir. ¿Por qué? Porque como están demasiado unidos, lo que hacen mejor es cristalizarse, quebrarse y explotar, pero no fundirse. Sí se puede fundir, pero tendrías que tener tu suplete, ¿va? Elevar la temperatura y controlar el experimento. Eh, Son buenos conductores de electricidad. Punto número 2. Buen conductor. Yo creo que como electrónicos que son, ya han oído que hay aparatos de soldar con sal, ¿verdad? Es por eso. Son buenos conductores eléctricos. ¿Ok? Ah, y ya el número 3, ya lo habíamos puesto, son solubles en agua. Son solubles en agua. Muy bien. Esos son los enlaces iónicos. Y de preferencia, bueno, ya no tengo espacio, pero voy a repetir porque esto viene en el examen. Estos del grupo 17 te van a formar enlaces iónicos, tanto con el grupo 2 como con el grupo 1. ¿Ok? No lo olvides, ¿verdad? Porque siempre se les pregunta eso porque es fundamental. Eso es con relación al enlace iónico. En el enlace metálico, pues obviamente su nombre lo dice. Este, fíjate bien, une las nubes de electrones, sí, que están girando alrededor de su núcleo y son muy bajos electronegativos. Estos son más positivos. Podrían ser estos como aleaciones entre metales y forman enlaces bastante fuertes. Por eso las aleaciones como el acero, sí, otro tipo de aleaciones metálicas son fuertes porque, por eso, porque se busca eso, esa dureza, ¿sí? Bueno, las características o propiedades de estos, bueno, las amalgamas, no sé si las conocen, son los rellenos de plata que tenemos en las muelas algunos, ¿sí? Eso es una mezcla de plata, ¿sí? Y otros, ¿verdad? Y otros, metales que son antibacterianos. Por ejemplo, estas son buenos conductores. Buen conductor. Es un buen conductor eléctrico. ¿Ok? Como punto número 1. Como punto número 2, estos son duros, pero maleables algunos, ¿verdad? Pero maleables. Maleables es que se pueden, por ejemplo, manipular. Maleables. ¿Sí? Ok, y bueno, se oxidan como punto número 3. Por ser metales, estos se oxidan. Ojo, yo no estoy hablando del hierro, ¿verdad? Porque cuando hablamos de metales pensamos que solo hablamos del hierro. Este, y bueno, lo más importante, mira, es que ocurren entre átomos de metales, o sea, son aleaciones. Y bueno, bueno, tienen puntos de fusión elevadas, ¿verdad? Entre, por ejemplo, arriba de 1000, bueno, así vamos a tener aleaciones que no se funden tan fácilmente. Y por último, para cerrar la tarde, muchachos, tenemos el puente de hidrógeno que va a ser nada más cuando el agua, ¿verdad? Se le llama solvente universal al agua, no porque disuelva todo, ojo, no disuelve todo. El agua solo disuelve las moléculas que son polares. Polares. ¿Qué quiere decir esto?
un positivo y un negativo, ¿ok? ¿Verdad? Entonces disuelve las polares. 2 puede disolver enlaces iónicos. Ya lo vimos en las características de los enlaces iónicos, ¿ok? Iones. Y 3 no puede disolver compuestos orgánicos, porque eh, estos son apoláricos, ¿sí? O no poláricos. Los compuestos orgánicos no son poláricos, entonces el agua no los puede disolver. Como te dije, yo hoy me bañé y no me disolvió el pelo, no me disolvió las orejas el agua. Entonces, eso es un puente de hidrógeno, esa facilidad eléctrica que tienen los átomos de hidrógeno y oxígeno de mezclarse y transformarse y unirse con los átomos de otras sustancias como eh, enlaces iónicos o enlaces poláricos covalentes. Ok, lo último, ¿verdad? Tengo aquí un mapa conceptual que nos va a ayudar mucho para nuestro examen. Fíjate en entender esto, ¿sí? La materia es sustancia y la materia se está mezclando, pero en la materia, en la sustancia, yo voy a tener elemento. Esto es la tabla periódica, porque ahí están los elementos en su estado puro. No hay combinaciones, ¿sí? No hay combinaciones. No combinaciones. Ok, ahora en los compuestos sí hay combinaciones. Aquí hay combinaciones, ¿sí? Aquí sí, ya hay combinaciones y puedes ver, ¿sí? Que dos o más elementos de la tabla periódica se han combinado para formar una estabilidad. Ahora, en el mundo de las mezclas, eso es las sustancias. Vamos a tener dos tipos, las homogéneas, que son las que acabamos de ver en la unidad número 6, ¿sí? Y las heterogéneas, ¿verdad? Que son las que vimos en física, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas mezclas que fácilmente se pueden distinguir cuál es cuál. Aquí no se están uniendo, ¿sí? No se están combinando, se están mezclando, pero no se están combinando. En el caso acá, la homogénea, aquí se están mezclando y se están combinando. ¿Sí? Como puedes ver, ahí se está haciendo una combinación. En cambio acá no se están combinando, porque yo puedo mezclar agua, arena y un montón de cosas más. Ahora, pero que se combinen ya es otra cosa, ¿sí? ¿Verdad? Eso es diferente. Acá tengo una transformación química y aquí no la estoy teniendo. Aquí solo tengo un fenómeno físico en la heterogénea. Y bueno, como ejercicio tengo esto, mira, el argón, ¿sí? Esto es un elemento, elemento. Yo lo estoy clasificando, más o menos como podría venir. Esto es un compuesto, ¿sí? Esto es un compuesto, ¿sí? Y fíjate bien, este ya sería también, perdón, acá, este es sí, este es un compuesto. Este sería ya una mezcla y compuesto. Este sería, sí, una mezcla, bueno, un compuesto. Ok. Y lo último, pues sí, lo último, la diferencia entre mezclas y compuestos. Están formadas por elementos compuestos o ambos. Están formados por dos o más elementos, ¿sí? Fíjate la mezcla, están formados por elementos compuestos o ambos. Estos tienen elementos y tienen compuestos. Estos están formados por dos o más elementos. Para que tengamos la diferencia, sus componentes se separan por métodos físicos, las mezclas se pueden separar. Ahora los compuestos, sus componentes se separan por métodos químicos. Es más difícil. Un compuesto separa un compuesto que una mezcla. Cuando se forman no se produce una reacción química. Solo hay un fenómeno físico. Recordad. Y cuando se forman se produce una reacción química. Aquí hay un cambio químico. ¿Sí? Que hay una reacción química en un compuesto. Ahora, sus componentes se combinan en proporciones variables en masa.
y sus componentes se combinan en proporciones fijas en masa. Aquí esto es constante y este es variable, ¿sí? Y pues por último poseen puntos de ebullición eh, y fusión variables. Estos poseen puntos de ebullición y fusión determinados y sus propiedades se relacionan con los componentes. En cambio acá en los compuestos sus propiedades son distintas de los componentes. Ok. Bueno, gracias, ¿verdad? Por hacer este esfuerzo y este, agradezco, ¿verdad? El esfuerzo que han tenido. Ha sido larga la jornada hoy, pero